Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde por esta rumba 98.5 FM. Adivinen con quién, con los poderosos. Y vamos a seguir Más poderoso hablando, usted que yo. así no quisiera yo. Y vamos a seguir analizando, vamos a seguir haciendo este ejercicio de análisis del discurso del presidente de la rendición de cuentas y vamos a abordarlo ahora desde una perspectiva económica. Y para hablar precisamente de ese tema, contamos con el contacto en este momento del señor Magín Díaz, economista y exdirector de Impuestos Internos, un hombre que sabe de eso. Así que vamos a darle la bienvenida al señor Magín Díaz al rumbo de la tarde. Buenas Buenas tardes, tardes, noche. gracias por tenerme aquí. Buenas tardes, noche, Magín. ¿Cómo está todo? Exactamente. Bien. Muy bien, todo muy bien. Mira, Magín, la pregunta se cae de introducción. El presidente, como en toda rendición de cuentas, esta no es una excepción en sentido general, el presidente plantea un país bien económicamente, con virtudes, defectos y retos, pero que va bien. ¿Es tanto así? Bueno, la macroeconomía va bien. eh, y eso es lo que resalta el presidente en la primera parte de su discurso. Siempre este tipo de discursos que son muy largos, yo no sé realmente cuánta gente lo ve completo, pero me imagino que lo dejan para que quede una memoria histórica. Eh, Pero la realidad es que en materia económica, en materia macroeconómica, los grandes números de la economía, este es un discurso muy parecido a lo que hacía Leonel Fernández y Danilo Medina y los dos primeros que hizo Hipólito antes de que le estallara la crisis, donde se hace un repaso del alto crecimiento de la economía, los indicadores de zona franca, remesa, turismo, reservas internacionales del Banco Central que rompieron récord, pero muchas veces lo han roto. Entonces, eso es un reflejo de que los presidentes, independientemente de qué partido sean, no tienen ideologías muy marcadas, y que la macroeconomía, el manejo macro está en el centro de la política pública. Entonces, esa primera parte de todos esos indicadores, como dije, muy similar a la de los años anteriores, excepto por supuesto la del COVID, porque había una crisis. Pero la realidad es que el desempeño de la economía dominicana es muy superior al del resto de América Latina. No, no me viene a la mente un país que se nos acerque. Lo que a muchos le está yendo mal económicamente, muchos tienen una gran inestabilidad política en Centroamérica, América del Sur, y nosotros destacamos. La economía creció casi 5%, América Latina un poco menos de 3%, la inversión extranjera muy alta aquí, casi 4.000 millones de dólares, el turismo creció muchísimo, la zona franca más de 10%. Entonces, eh, esos indicadores, digamos que han sido bastante buenos en promedio en los últimos 15 años que el país ha tenido, excepto la crisis del COVID, estabilidad macroeconómica, estabilidad en el sector financiero. Entonces, independientemente de las consideraciones políticas, porque Claro. obviamente un presidente tiene que decir, bueno, yo lo estoy haciendo bien, antes se hacía mal, bla, bla, bla. Esa parte macroeconómica yo creo que nos debe dejar muy tranquilos de que no está en riesgo, de que no hay un riesgo de un manejo irresponsable de las finanzas públicas, ni del Banco Central. Por eso es que el presidente ratifica al gobernador que tiene ya muchos años para alejar de cualquier incidencia política el Banco Central. Entonces yo creo que esa parte era muy esperada, por lo menos yo la esperaba. Y el presidente, yo creo que con razón, pues hizo un repaso por todos esos indicadores económicos, que son ciertos. Obviamente, que la macroeconomía vaya bien no significa que no hay problemas. Hay problemas todavía de inflación, como en el mundo entero. Y ahí el presidente entonces, bueno, mencionó lo que ha hecho el gobierno, que es dar subsidios y el Banco Central tomar medidas, etcétera. O sea, no significa que va todo perfecto, pero en general hay estabilidad macroeconómica, estabilidad del sistema financiero, y eso aleja bastante cualquier posibilidad de una crisis económica.
Siempre que se hace un análisis del discurso del presidente, siempre es la norma que luego nos dedicamos en los medios de comunicación a analizarlo. Pero a mí me llama la atención que los economistas y expertos financieros que analizan este discurso y todos los componentes del discurso no se ponen de acuerdo. Yo, claro está, siempre pienso en que el tema político tiene mucho que ver con los niveles de objetividad de cada quien, pero tratando de dar una respuesta objetiva, pregunto, la estabilidad macroeconómica, usted dice que ha estado presente en los últimos 15 años, ¿esto significa que la estabilidad de esta macroeconomía es una tendencia o que ha tenido realmente una influencia en la política económica del gobierno? ¿Es producto de o es simplemente algo que por gravedad venía proyectándose? Bueno, esta es una economía, para empezar, de alto crecimiento. Nosotros durante los últimos 50 años somos la economía de las tres que más ha crecido de América Latina. Y eso es independientemente que gobierne el Balaguer o Leonel o Danilo. Y de hecho los periodos de más bajo crecimiento de la historia económica reciente han sido en gobierno del PRD. Y por eso yo creo que el presidente Abinader decidió dejar el Banco Central a alguien con experiencia, sobre todo en el marco de una crisis tan grande. Entonces yo creo que el Banco Central tiene mucho que ver con eso de la estabilidad. Es un banco manejado por alguien que ya, bueno, pronto va a cumplir 25 años al frente del Banco Central, no consecutivo, pero sí pronto va a cumplir 20 años consecutivos, y más otro periodo que tuvo. Entonces, haber dejado al Banco Central yo creo que ha garantizado un poco estabilidad en el sistema financiero y confianza en los agentes económicos. Ahora, también el gobierno ha hecho su parte, ha sido una política fiscal que yo creo prudente, es razonable en una coyuntura internacional muy difícil, ha tenido que enfrentar no solo el COVID, después el aumento del petróleo, del gas, del carbón, de los alimentos, ahora el aumento de la tasa de interés a nivel internacional, o sea, es un choque externo uno tras otro, entonces el gobierno pues lo ha manejado razonablemente bien. Siempre puede haber críticas, sobre todo porque cada quien puede hacer una lectura diferente de los datos. Eh, yo trato de mantenerme objetivo porque hasta risa me da, o sea, las cosas que ahora el gobierno defiende eran las mismas que criticaba antes, o sea, el déficit es más o menos el mismo que antes, la deuda se maneja más o menos igual que antes, el crecimiento económico ahora el gobierno lo ha puesto como una punta de lanza de su gobierno, antes lo criticaba y bueno, ahora ese rol le toca a la oposición. Ahora, como macroeconomista, o sea, el manejo de la pandemia y de esta crisis post-pandemia que ha habido en el mundo, del país, ha sido de los mejores de la región, sin duda, no solo a nivel económico, sino sanitario. Una cosa que siempre también quiero preguntarle a expertos como usted es la siguiente. Vemos todos estos datos año tras año en relación al crecimiento de la economía. Yo pienso, no sé si estoy equivocada, que una reacción lógica del crecimiento económico es que estas políticas sociales vayan en disminución. Sin embargo, no siempre existe una correlación directa entre el aumento del crecimiento económico y o mejorar la forma de vida de los grupos más desposeídos. ¿Qué ha faltado en la política económica que ha presentado este gobierno? Que ese crecimiento macroeconómico no se ha traducido en una redistribución de riquezas. Bueno, ¿cuántas horas tenemos el programa? Mira, el tema es que siempre se subestima la estabilidad macroeconómica, el crecimiento. Entonces, lo primero que yo le digo a la gente es, vamos a ver la época en que no ha habido estabilidad macroeconómica. ¿Qué ha pasado? Bueno, en los años 80 hubo crisis muy fuerte, fue la década perdida. En el año 1990 con Balaguer hubo una crisis gigantesca en el año 90 y la pobreza aumentó impresionantemente, la inflación llegó a 90% y la crisis bancaria del 2003-2004 que destruyó la clase media y aumentó la pobreza. Entonces,
es mejor crecer que no crecer. Y el país ha avanzado en términos de reducción de la pobreza, notablemente desde 2005 a la fecha. Y de hecho fue una de las cosas que dijo el presidente. En una coyuntura difícil, la pobreza bajó un par de puntos porcentuales, creo que de 23% a 21%. Eso no significa que todo el mundo está bien. Ahora el gobierno tiene limitaciones presupuestarias. Muchas veces queremos que se redistribuya el crecimiento, como tú dices, pero eso lo puede hacer Europa, que tiene muchos recursos y puede tener un gasto público alto. Pero nosotros no tenemos muchos ingresos para que el gobierno sirva para redistribuir. Entonces, yo creo que hemos avanzado con las restricciones que tenemos. Hay muchas cosas por hacer, el presidente lo dijo. Pero a lo largo de la última generación, este es un país muy diferente a lo que era hace 30 años. Aquí no había el sector inmobiliario que hay ahora, el desarrollo de la infraestructura que tenemos, o sea, el crecimiento se ha ido notando. ¿Ha sido correcta la política de subsidios del gobierno de Luis Abinader para tratar de amortiguar el tema de la inflación y los efectos sobre los ciudadanos dominicanos, el bono gas, el subsidio a la energía eléctrica, a los combustibles que ha frisado el precio de los combustibles, el tema de los bonos para la adquisición de viviendas? ¿Usted piensa que ha sido correcta esa política? Bueno, eso es lo que se puede hacer cuando hay una crisis internacional, con una crisis de precios que viene de fuera. Fue lo que hizo Leonel Fernández en el 2008. Con una ventaja ahora para Abinader, que ya todos los programas sociales estaban montados. Entonces ya es muy fácil tú aumentar las ayudas sociales porque los programas sociales están ahí. En el 2008, en el marco de la crisis, hubo que crear el bono gas, por ejemplo, ahí fue que se creó, y estaban iniciando los programas sociales a través de medios electrónicos, ya no. Por eso es que durante el COVID, en el gobierno pasado, con la cédula se dieron ayudas a más de 1 millón de personas, además de la ayuda que se daban a través de las tarjetas. Entonces, el gobierno ha hecho lo correcto en el sentido de que la magnitud del choque era muy grande. Sí. El petróleo subió por encima de $100, pero también el carbón pasó casi de $60 a 400, el gas natural. Una tormenta perfecta. Exacto, los alimentos subieron a nivel internacional, los insumos, la soya, el maíz. Bueno. Estamos perdiendo el audio. No lo escuchamos. Dime. Ah, caramba. Usted tiene problemas con su audio. Yo no. Ahora sí. Ahora sí. Cuando dijiste que no, era que sí. Sí. Pues yo creo que ha sido razonable. Obviamente, siempre se puede criticar, como yo dije. Por ejemplo, los subsidios a los combustibles son generalizados, igual que se daban antes. No ha cambiado la forma, no es la forma más eficiente, pero digamos que ha sido la políticamente posible, porque cuando tú das un subsidio generalizado, tú le estás dando más a los ricos que consumen gasolina en jipeta, por ejemplo. Pero eso el gobierno lo sabe y dijo, bueno, si me pongo a focalizar y dejo afuera a toda la clase media, me va a crear un problema. Entonces, dentro de todo, yo creo que ha hecho lo que había que hacer. Tal vez tú puedes decir que hasta un poco conservador ha sido. Por ejemplo, durante la crisis del 2008, el déficit fiscal aumentó de 0% a 4% del PIB. O sea, realmente en ese año se dieron muchos subsidios, incluyendo al sector eléctrico, a los combustibles y al sector agropecuario. Ahora se hizo sin aumentar mucho el déficit. El déficit fue 3.5% del PIB. No aumentó mucho, creo que el año anterior había sido 3 puntos. Lo que hizo el gobierno es más subsidio y menos gastos en otros rubros. ¿Y qué papel piensa usted que ha jugado en esa disponibilidad de recursos que tiene el gobierno el tema de control no absoluto ni completo de la corrupción?
Yo creo que no mucho. Y eso es lo que indican los datos. Porque el combate a la Por corrupción... ejemplo, escúcheme, le voy a señalar un tema que dijo el presidente, los comedores económicos, que hoy, a pesar de que están más caros los insumos, los productos, se están distribuyendo 8 o 10 veces más raciones de alimentos con el mismo presupuesto. Sí, pero eso hay que verificar, obviamente, yo creo lo que él dice, pero esos son, dado el nivel de gasto público que hay en el país, eso es marginal, el impacto. Eso no significa que no deba hacerse, es una lucha de largo plazo, la lucha contra el despilfarro y eso. Ahora, como macroeconomista, eso es poco dinero. ¿Por qué? Vamos a ver. El gobierno destina el 4% del PIB a educación, el 3% a pago de intereses. La nómina pública son más de 150 mil millones de pesos. Eso no ha bajado. Entonces, el, el gobierno en el corto plazo puede afectar solo una pequeña parte del presupuesto. Eso no te hace una diferencia macroeconómicamente. Ahora, yo creo que sí, un presidente que dé la señal de que no tolera, de que cambia funcionario, pues a largo plazo sí se va a ver. Pero de hecho, en este año el gasto público es más alto que hace un par de años, antes que la crisis del COVID. Entonces, yo creo que sí, que eso crea un ahorro, pero no es un ahorro monetario que tú lo ves, sino digamos, lo que quiso decir el presidente, con menos recursos estoy haciendo lo mismo, eh, o con igual recurso hago mucho más. Esa es la Eficientización del eficiencia. gasto. Exacto, pero eso es difícil verlo. Por ejemplo, como te dije, el presupuesto es muy rígido. Y de hecho, el gasto público ahora debe ser unos 60 o 70 mil millones, un punto del PIB más que lo que era en el año 2019. O sea, el gasto ha aumentado, no ha bajado. Siempre esa es una pregunta complicada, porque eso es difícil de medir. ¿Cuál es el impacto de esa gran lucha contra la corrupción? Yo personalmente no creo que la corrupción ha bajado. Lo que ha bajado es la impunidad, porque la corrupción es un fenómeno que no te baja de un año a otro. Lo que ahora tú tienes es tal vez una señal más clara, y eso tú lo ves en el hecho de que muchos funcionarios han tenido que salir del gobierno. Tal vez esa es la diferencia. Ahora, eso no se va a reflejar en que el déficit fiscal va a bajar, ni mucho menos. Eso no. En sentido general, si analizamos el discurso del presidente, un discurso de su rendición de cuentas y con mucho optimismo hacia el futuro, ¿cómo se prevé este año, Magín? Bueno, el presidente no puede ser pesimista, ¿verdad? A menos que sea una guerra como No, claro. Churchill, que dijo: yo lo único que voy a prometer es sangre, sudor y lágrimas, algo así. Un presidente tiene que vender optimismo, y él eso es lo que trata de vender. Ahora, él pone sobre la mesa, bueno, tenemos retos muy grandes. A nivel económico, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos esté aumentando tanto sus tasas de interés, eso puede causar problemas. Esa fue la raíz de la crisis de América Latina en los años 80, incluyendo nuestro país. O sea, el gobierno tiene que estar monitoreando eso. O sea, una situación internacional que va mejorando en algunos aspectos. Por ejemplo, el petróleo ha bajado, la energía, los alimentos han bajado a nivel internacional, pero entonces ahora viene el tema de la tasa de interés. En Estados Unidos, una posible desaceleración, y como él terminó su discurso con el principal reto que tiene el país, que es más que económico, es geopolítico, que es el tema de Haití. Entonces, es un año que también pinta con muchos retos, como esos que mencioné a nivel internacional, diferentes. La crisis internacional está cediendo en algunas cosas, en los precios, en los fletes, por ejemplo, que ya bajaron al nivel previo al COVID, pero entonces ahora viene la desaceleración económica, el aumento de la tasa de interés. Entonces, otro tipo de reto, pero sigue siendo una coyuntura, digamos, desfavorable a nivel internacional. Bueno,
Mejor de ahí. Mejor de ahí se daña, Se ¿verdad daña. que sí? Bueno, pues vamos a agradecerle al señor Magín Díaz, economista, que ha Hacer la estado... prueba. hace mucho. No te hagas. La pasa siempre con excelencia. Darle las gracias y comprometerlo al aire para que vuelva con nosotros más adelante. Claro que sí, siempre a la orden para ustedes. Gracias, Magín. muy Muchas amable. gracias, Magín. Buenas Bueno, tardes. un gran saludo. Bueno, señores, Tú dijiste que el Magín show- es una autoridad Claro, en la materia. no, claro.